Hoy vamos a continuar con Marcos, lección número 17, que se titula Lo que hace impuro al hombre. Y es Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23, que dice: Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandeja de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberle dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Amén. Y quisiera que todos me lean el versículo central, que es el versículo 23. A ver, todos juntos, por favor. Amén. Ese es el tema central, lo que hace impuro al hombre. Y vamos a un poco reflexionar acerca de qué es lo que hace realmente impuro al hombre y cuál la enseñanza de Jesús sobre esto. La parte 1 de la lección se titula La hipocresía de los líderes religiosos, y del versículo 1 al 13. Y la pregunta número 1, hermana Ailín de Buenos Aires, por favor. ¿De dónde venían los fariseos y los maestros de la ley? Los fariseos y algunos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús. Amén. Bueno, si ustedes recuerdan, Jesús y sus discípulos fueron al lado de Bethsaida, después regresaron, y cuando regresaron del lado de Capernaum, primero llegaron a la parte de Genezaret, pero luego el capítulo anterior, al final del 6, no comenta dónde se fue Jesús.
Pero nosotros ya sabíamos que si no indica lo contrario, siempre Jesús estaba regresando a su base de operaciones que fue Capernaum, porque ahí estaba su lugar de residencia, temporaria, pero donde él estaba con sus discípulos. Por lo tanto, se estima que Jesús estaba en Capernaum y llegaron los fariseos y algunos de los maestros de la ley. Ahora, ¿de dónde vinieron ellos? De Jerusalén. Esto es, por ejemplo, si fuese en México, si Jesús estuviese en Chiapas, resulta que mandaron unos cleros de la Ciudad de México, por ejemplo. O en caso de Argentina, le mandaron maestros de la ley de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, como fueron enviados unos líderes religiosos de un lugar renombrado como Jerusalén, de autoridad religiosa, entonces nos preguntamos por qué llegaron esta gente que vinieron de Jerusalén. Tal vez porque en ese momento, ustedes saben bien que Jesús estaba haciendo su ministerio en la parte norte de Israel, que es Galilea. Galilea era una provincia, pero de una de esas provincias humildes, gente pobre, que realmente algunos consideran realmente gente de baja clase, de bajo estrato social, donde realmente no hay nada con autoridad en ese lugar. Pero de repente apareció un líder religioso, Jesús, diciendo que Él es hijo de Dios, salvando y sanando enfermos, perdonando pecados. Toda esta situación le creó un dolor de cabeza a los líderes religiosos, aunque sea de esa provincia de Galilea, el interior del país. Entonces, tal vez ellos invitaron a los líderes religiosos de la sede central de Jerusalén para que vengan a ver qué es lo que estaba haciendo Jesús. Ellos fueron invitados por los líderes de Galilea para inspeccionar el ministerio de Jesús. Como habíamos dicho, este Jesús estaba un poco rompiendo todas esas tradiciones y las reglas de las enseñanzas judías. Entonces parecería como que está saliendo de lo radical y está pareciendo como una herejía, o está tratando de inculcar a la gente una fe diferente a lo que Dios le dio a Moisés. Entonces lo miraba como una amenaza. En especial el perdonar pecados de Jesús y decir que Jesús es el Hijo de Dios, esto representaba un gran reto y amenaza a la religión, a la fe tradicional judía, para los ojos de los líderes religiosos ortodoxos. Por lo tanto, pidieron a los líderes de la sede central para que vengan con la idea de no de aprender, sino de tratar de poco ver cómo podemos hacer, qué podemos hacer con este Jesús. Entonces vinieron con ese objetivo. Ya desde el vamos vinieron con un objetivo, digamos, no positivo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Laura, por favor. Amén, pastor. Dice, ¿qué propósito tenían en visitar a Jesús? ¿Qué vieron ellos? ¿Por qué algunos discípulos comían con manos impuras? Y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál era el problema de que los discípulos comían con las manos impuras? Bueno, ustedes saben que en Israel, en la época antigua, o por lo menos en la época de Jesús, los judíos no comían con la costumbre nuestra, tampoco usaban cubiertos, cuchillos o tenedor, eran también de comer con las manos, y para poder comer no usaban mesas, sino si había mesas eran mesas bajas, porque ellos no se sentaban, sino casi se acostaban, se inclinaban casi acostados para poder comer en una mesa muy baja. O inclusive ni siquiera había esa mesa baja, ponían sus platos o sus utensilios directamente en el piso, por lo tanto, agachados, casi acostados en el piso, ahí comían con sus manos. Así eran como comían los judíos en ese momento. Por lo tanto, el comer con las manos sin lavar era impura porque puede contaminar lo que ellos puedan comer. Entonces, los líderes enviados de Jerusalén, lo que
habían venido de Jerusalén, tenían como propósito buscar pretextos para acusar a Jesús, porque su intención era impura desde el comienzo. Por lo tanto, lo que estaban tratando de ver es buscar defectos o pretextos para poder criticarle a Jesús. Y justamente vieron a los discípulos que comían con las manos, pero sin lavarlas. Entonces ahí ya encontraron algo que ellos podían objetar, porque ellos infringían la tradición judía de no la palabra de Dios, sino una tradición judía de los ancianos. Ancianos se refiere a los más sabios de la sociedad, por ejemplo, como rabinos, como líderes religiosos. Entonces, esta tradición, ¿qué es esta tradición? O alguno que llama el Mishnah. Cuando los israelitas que vivían en Canaán, que habían entrado en Canaán y empezaban a obedecer la palabra de Dios o la ley de Dios dada a Moisés, tenían que cumplir esas palabras de Dios y esos mandamientos de Dios. Pero ¿qué hacían? No cumplían esos mandamientos, ni siquiera querían escuchar, ni lo leían, ni le importaban Dios. Entonces lo que hacían los israelitas eran adorar ídolos. Adoraban estatuas con cabeza de toros y vacas, cabras, diferentes figuras humanas, semi-humanas, decían que eran dioses. Entonces, toda esta costumbre equivocada de adorar a los ídolos traía consigo actos y ritos abominables como matar a sus hijos recién nacidos y quemarlos y tirarlos al fuego, ofreciendo a estos ídolos, por ejemplo. Entonces, por esta maldad, Dios les ha mandado muchos profetas para que se arrepientan y dejen de hacer lo que estaban haciendo y que realmente vuelvan a obedecer a la palabra de Dios que les había dado con amor, pero ellos no respondieron, no obedecieron a esa palabra de Dios. Hubo tantos profetas que trataron de cambiar su forma de pensar y de su forma de actuar, no le hicieron caso. Por lo tanto, Dios no tuvo más remedio de que utilizar países, potencias vecinas como Asiria, Babilonia, para que atacaran a Israel y para que los llevaran prisioneros. Y cuando fueron llevados prisioneros, ellos recién, cuando todas sus casas fueron quemadas, masacradas, toda la ciudad de Jerusalén era un charco de sangre, cadáveres por doquier, mujeres embarazadas, muertos, niños, ancianos, y los que estaban salvos eran llevados prisioneros como esclavos. Entonces, cuando ellos estaban en esa desgracia, recién empezaron a pensar a sí mismos y decir, ¿por qué nos está pasando esto? Un pueblo de Dios. Y se dieron cuenta que eso era porque no obedecieron a la palabra de Dios. O sea que el ataque del enemigo viene cuando uno desobedece a la palabra de Dios. En ese caso, entonces empiezan a adorar, hay un movimiento en el cautiverio de tratar de ahora de adorar a Dios, pero como generalmente la adoración que manda a hacerlo estaba escrito en la ley de Moisés para adorarlos en el templo de Jerusalén, donde estaba el altar y todos esos utensilios de Dios, como no estaba todo eso, ellos no podían adorar correctamente a Dios. Entonces empezaron a construir lugares de reunión que se llaman sinagogas. Por lo tanto, las sinagogas aparecieron en el cautiverio, donde no es el centro de adoración como Jerusalén, pero tenían que construir un lugar de reunión, de leer la palabra de Dios, de alabar a Dios y de orar a Dios. Ese lugar de reunión se llamaba sinagogas. Y donde había unas 100 personas, 100 hombres, cuando había 100 hombres, tenían derecho a pedir construir una sinagoga, una sucursal de sinagoga. Entonces había muchas sinagogas. Cada 100 personas o más había sinagogas por doquier. Bueno, entonces la cultura de la sinagoga había crecido en ese momento, y en esa sinagoga lo que hacían era de empezar a estudiar la palabra de Dios. Entonces, Esdras, por ejemplo, era una de las personas, eran unos estudiosos de la Torá, de la Biblia, de la ley de Moisés, y que eran hombres que quisieron volver a las
tradiciones o la religión de fe judía ortodoxa. Entonces estudiaban mucho la palabra de Dios, la ley de Moisés, y empezaban a decir, bueno, ¿qué debemos hacer para nosotros cumplir esto? Leyendo y estudiando, empezaron a escribir a su lado todas unas reglamentaciones que estaba mandando la ley de Moisés. Y cuando empezaron a leer esas palabras, esas leyes de Moisés, empezaron a anotar qué es lo que uno debe hacer, qué es lo que no debe hacer, qué es lo que debe hacer. Y cuando empezaron a poner así, enumerar todos los mandamientos de Dios, llegaron a algo así como unas 613 ordenanzas de Dios o mandamientos de Dios. Entonces ellos empezaron a hacer como un librito, como un manual de cómo uno debe actuar para poder cumplir con la palabra, con la ley de Moisés, con la ley de Dios dada a Moisés. Ese manual de cómo adorar a Dios se llama el Talmud. Entonces el Talmud era una escritura de estos rabinos o de los ancianos, donde ellos empezaron a escribir qué es lo que debe hacer el hombre para poder cumplir el espíritu de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, esto es lo que se llama como una tradición. Hoy día se llama como Talmud, pero en la época de Jesús no se decía Talmud. Había toda una como especie de una tradición, una reglamentación de los ancianos. Era como un manual. Entonces, esta tradición se dividía, como, por ejemplo, en dos partes. Una era la Mishnah, y la Mishnah era, más que una tradición, era ordenanzas puntualizadas para saber qué es lo que uno debía hacer para cumplir la ley de Moisés. Pero esta tradición de lavarse las manos, más que una tradición, porque la tradición uno puede hacer o no hacer, pero más que una tradición higiénica, tenía una connotación ceremonial, ritual, religiosa. Por lo tanto, era como lavarse la mano, era como una religión para ellos, como una obra de fe. Entonces, trataba de esa manera el lavar las manos. En la parte de la Torá, de la ley de Dios a Moisés, había parte donde realmente se debía lavar las manos, y en ese caso era generalmente los sacerdotes. Tenían que lavar las manos antes de tocar las cosas de Dios para purificarse. Entonces todo esto tenía una connotación espiritual, pero de ahí venía un poco que tenía que lavarse las manos, que todo tenía que purificarse. Entonces ellos tomaron de allí y pusieron que todo tenía que lavar las manos antes de comer. Entonces quedaron como una tradición. Entonces en un Talmud aparece en la parte de obligaciones, leyes, en el Mishnah, tiene que uno lavarse las manos por obligación para comer. Y eso es como un ritual religioso. Quedaron con ese concepto. Pero los discípulos no lo hicieron. Los discípulos tal vez comían apurados, sin lavarse las manos, tal vez porque tenían hambre o porque no tenían agua a mano, pero ellos eran libres de los reglamentos y estas tradiciones. No se quedaban atados a las leyes y esas tradiciones, porque en Jesús, quien es la verdad, que nos enseña cuál es el espíritu de la verdad, el corazón de Dios, el objetivo verdadero de Dios, nos hace libres para poder entender que esa cosa no es tan terminante, lavarse las manos. Entonces, los discípulos eran libres. Por eso en Jesús, los que conocen la verdad, se hacen libres y no se atan, no quedan en esas ataduras de las leyes. También pasaron con los discípulos. Entonces, este fue un poco el trasfondo de por qué los líderes religiosos empezaron a tomar ese acto de no lavarse las manos como un infringimiento, como un quebrantamiento de las leyes o de los reglamentos o tradiciones de los ancianos, que es el Mishnah, que son manual de obediencia a la palabra de Dios. Este es un poco el trasfondo de lo que pasó. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a la pregunta número 2. Si ahora le voy a pedir a hermano Aldo, por favor. ¿A cuál tradición de los ancianos, los fariseos y todos los judíos se aferraban? En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos,
ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Amén. Amén. Bueno, ustedes como podrán darse cuenta, estos versículos 3 y 4, Marcos lo escribió entre paréntesis. Es decir, como una escritura de explicación adicional al texto original. Es decir, ustedes cuando aprendimos la introducción de Marcos, aprendimos que este evangelio de Marcos fue escrito por Marcos, pero el lector de este evangelio eran gente que estaban un poco en la diáspora, en el extranjero. Si bien eran cristianos que pueden tener ascendencia judía o griega o romana, pero eran extranjeros. Por lo tanto, como eran extranjeros, él tiene la amabilidad de explicar entre paréntesis de qué se trata esa tradición de los ancianos. Los judíos tenían esa costumbre de cuando regresan del mercado, porque tocan carne o cosas así impuras, no comen nada antes de lavarse las manos porque pueden estar contaminadas sus manos. Y así también, tales como el rito de lavar las copas, sus utensilios de comida, jarras, bandejas de cobre, todo tenía que ser lavado. Por lo tanto, esto además era un acto de higiene en el cual evitaba que haya enfermedades contagiosas en la sociedad. Entonces, un poco se quedaban los judíos aferrados a este Talmud que yo les explicaba, y aquí termina de hablando que hay como unos 613 reglamentos. Esos reglamentos es lo que se llama Mishnah. Si ustedes escuchan hablar del Mishnah son los reglamentos separados solamente de toda la Torá. Solamente sacaron los reglamentos y sacan los reglamentos nada más. Son 613 ordenanzas o reglamentos que se llama Mishnah. Y esto hay que obedecerlo sí o sí. Hay que obrarlo sí o sí. Esos son los Mishnah para los judíos. Y después había otras partes del Talmud que eran comentarios o eran explicaciones adicionales, aclaraciones, que se llama los Gemara. Entonces se divide en dos partes el Talmud, en Mishnah y en Gemara. Pero si dividimos este Talmud en tipo de textos, lo podemos dividir en dos tipos como el Halakha y el Haggadah. Si ustedes escuchan hablar qué es el Halakha, Halakha son también límites, significa límite, qué es lo que tú puedes hacer y no puedes hacer. Entonces todo lo que dice lo que no puede hacer y hacer, o sea, ordenanzas de comportamiento, son lo que se llaman también Halakha. Y después todo lo que sean enseñanzas de sabidurías o de consejos. Hay también todo ese tipo de sabidurías y consejos, qué hacer cuando uno está enfermo, cuando está con fiebre, por ejemplo, o cuando está uno con enfermedades de piel, en fin. Todo esto también, si bien estaba aclarado en Torá, había más aclaraciones de los líderes religiosos, de los sacerdotes y de los rabinos, porque quienes eran los que ejecutaban la ley de Moisés. Entonces ellos tenían más experiencia y tenían sus experiencias agregadas como sabidurías y consejos en lo que se llama el Haggadah. Entonces, el Talmud se dividía en Mishnah, en Gemara, según si eran reglamentos o comentarios. O si se le dividían como si eran limitaciones, o si se hicieran ordenanzas, en lo que se llamaba Halakha, y si eran sabidurías, se dividían como el Haggadah. Entonces, este libro del Talmud era tan importante para los religiosos judíos porque eran como un manual. Vieron, como ahora dicen, el manual de computación para los principiantes, por ejemplo. Bueno, algo así era para los que realmente no tenían toda esa sabiduría acerca del entendimiento de la palabra de la Torá, porque eso se encargaban los maestros de la ley o los rabinos. Entonces, como los que estaban, los ciudadanos comunes, no tenían tales conocimientos, les gustaba más el Talmud porque estaba mucho más fácilmente explicado para poder simplemente decir, tú puedes hacer esto, esto no debes hacer, esto hacer. Entonces, solamente él tenía que cumplir esos 613 reglamentos y las leyes. Entonces era más fácil hacer eso. ¿Cuál es la desventaja y cuál es la parte negativa del Talmud? Era que si uno simplemente leyera y ejecutara estos 613 reglamentos o leyes, no explicaba aquí por qué Dios lo hizo, por qué Dios le dio eso, con qué corazón de amor Dios le dio esa, cuál fue la intención de Dios de haberla dado,
¿Para qué hizo cumplir esas leyes? O sea, todo ese trasfondo del corazón, del espíritu de la ley no estaba explicado. Solamente tiene que obedecerla nada más. Entonces, no pensaba ni en el amor de Dios, ni en el corazón de Dios, ni en la fidelidad de Dios. Nada de eso no le importaba. Simplemente tú cumples esto, estás entonces cumpliendo estas leyes, entonces estás listo, estás cumplido. Entonces, no es esa intención para que Dios le ha dado la palabra de Dios. Por eso, ahí viene la diferencia entre Jesús y los líderes religiosos judíos. Los líderes religiosos lo único que miraban era cumples o no, si eres legal o ilegal, porque eran legalistas. No le importaba el amor de Dios, no le importaba qué es el pecado, no le importaba por qué tuvo que mandar al Mesías. No, cumple o si no, eres pecador. Listo. Bueno, entonces empiezan los fariseos a atacar desde ese punto de vista a Jesús y los discípulos. ¿Por qué? Porque infringieron y quebrantaron uno de los tantos reglamentos de ellos que es el Talmud, de lavarse las manos. Bueno, ahí viene después la palabra de Jesús. Bueno, antes de eso, la pregunta número 2, a ver la hermana Lucero, por favor, esta pregunta. ¿Por qué ellos trataban de ser limpios? Bueno, ¿podría leerme por favor Levíticos? Amén. Por consiguiente, también ustedes deben distinguir entre los animales puros y los impuros, y entre las aves puras y las impuras. No se hagan detestables ustedes mismos por causa de animales, de aves o de cualquier animalia que se arrastre por el suelo, pues yo se los he señalado como impuros. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Amén, amén. Bueno, eso de tratar, ¿por qué entonces ellos, los judíos, trataban de ser limpios? Porque viene a raíz de este versículo de Levítico. Entonces, viendo este versículo de Levítico 20, 25, 26, los judíos dijeron, bueno, hay que ser limpio. Así que usted cuando coma, antes de comer, lávense las manos. Lávense todos sus platos, las vajillas, traste, todo, lávenlo. Y eso es todo. Bueno, si lavaste, está limpio, ok, cumpliste. Pero esa no fue la intención de Dios. Si nosotros vemos la intención de la ley de Levíticos, nosotros vemos aquí que dice claramente, Dios quiere distinguir qué es lo impuro y puro. Después cuando nosotros estudiemos Levítico, vamos a ver y qué son los animales puros e impuros, y cuáles son las aves puras e impuras, en fin, cuáles son los animales puros e impuros y qué es lo que son actos puros e impuros. En fin, Dios divide lo que es lo impuro de la pureza. ¿Cuál es la intención de esto? Porque el versículo 26, como dice aquí, es porque Dios quiere que nosotros fuéramos santos. Entonces, la intención de ser puros no es simplemente tener las manos y el cuerpo limpio, sino detrás de estas leyes de limpiarte de tus manos estaba la intención de Dios de que nosotros fuéramos santos, un pueblo distinguido, un pueblo diferenciado de los demás. ¿Por qué? Somos un pueblo santo de Dios, un pueblo distinguido de entre las naciones, no somos como los demás. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué somos diferentes de los demás? Porque todas las demás naciones eran pecadores. A ellos no les importaba qué es matar hombres, entrar en adulterio, golpear personas. Eso no tenía problema. No eran pecado para ellos. Pero Dios pone todas estas reglamentaciones para realmente ver qué es pecado, qué no debe hacer, porque eso sería pecado para Dios, que eso sería un daño al prójimo. En fin, Dios le ha dado todas estas leyes para que no hagamos daños unos a otros y para que realmente demos cuenta de que realmente de dónde viene nuestra vida, de dónde viene todo lo que nosotros gozamos. Todo esto fue dado por Dios, fue una bendición de Dios, pero el no saber agradecer y al dejar a Dios de lado, eso realmente es un agravio contra Dios, es una ofensa contra Dios. En fin, todo esto son pecados. Entonces, todos los que realmente son contrarios a estos pecados son los que se llaman puros. Entonces, el espíritu de la ley que Dios le ha dado a través de Moisés era para distinguir y saber qué es pecado y qué es no pecado. Entonces, la intención de Dios detrás de todo esto está
formar un pueblo puro, santo, un pueblo perteneciente a Dios que obedece a la palabra y a los mandamientos de Dios. Por lo tanto, lo que distingue a ese pueblo de los demás es su hábito santo, su forma de vida santa, su hábito no pecaminoso, tratar de evitar pecados y hacer daños al prójimo, por ejemplo. Entonces, todo esto era lo que la ley decía. Pero si la tradición de Talmud deja todo esto de lado y solamente dice lávate las manos. Si no te lavaste la mano, hoy quebrantaste la ley. No fue la intención de Dios simplemente para decir si quebrantaste o no quebrantaste la ley. Era simplemente para que nosotros pudiéramos conocer el corazón de Dios, de cómo debería ser un pueblo santo de Dios. Bueno, entonces los judíos, los líderes religiosos, trataban de ser limpios sin tener en cuenta todos estos trasfondos y los espíritus de la ley. Pregunta número 3. Debo de pedir a la hermana Carolina, por favor. ¿Cómo se estimaban a sí mismos y en qué sentido juzgaban a los discípulos? Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Amén, amén. Los fariseos y los maestros de la ley criticaron y acusaron a los discípulos de no cumplir esas tradiciones de los ancianos. ¿Para qué? A los fines de atacar y culpar en realidad a quién, no a los discípulos, sino a su líder, quien es Jesucristo. Porque ellos querían atacar a Jesús en realidad y aprovecharon la falla de los discípulos para atacar a Jesús. Los líderes religiosos judíos, ellos mismos crearon sus propios reglamentos y al cumplir estos reglamentos creados por hombres, es decir, reglamentos humanos, creyeron que estaban glorificando a Dios. Este hecho de cumplir reglamentos humanos, muchas veces hoy día nosotros también lo estamos cometiendo sin saber. Por ejemplo, hoy día nosotros sabemos que debemos orar antes de comer, porque si no oramos antes de comer, esto es como un gran pecado contra Dios, ¿sí o no? Por eso todo cristiano debe orar antes de comer. Eso es cierto, pero esto es un reglamento que el hombre lo fabricó. Porque en la Biblia, cada vez que cuando va a Jesús a comer con los pecadores, cuando va a comer con los recaudadores de impuestos, en ningún momento ahí dice que Jesús se puso a orar antes de comer. Hoy nosotros decimos, bueno, vamos a orar antes de comer, vamos a bendecirlo. Y si uno no ora antes de comer, lo mira con unos ojos diciendo, ¡hey, pecador! ¿No es cierto? Pero en realidad no es eso el concepto, porque eso también es como una tradición humana. Pero a veces, cuando recibieron esos 2 peces y 5 panes, él sí dio gracias esa comida a Dios. Porque Dios le dio esa comida para demostrar el poder de Dios, cuán grande es Dios. Y cuando Dios bendice, puede bendecir de tal manera que todos pueden quedar satisfechos, para que pueda dar esa experiencia espiritual. Y también cuando uno tenemos que comer, tenemos que también saber agradecer, porque esa comida vino de Dios. Dios nos ha dado. Por eso oramos y agradecemos. Por lo tanto, está bien orar antes de comer, pero no es una ley que Dios le dio exclusivamente a Moisés para que nosotros, tú deberás orar antes de comer. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Ninguna. Pero hoy día la gente lo consideramos como si eso fuera un reglamento de Dios. No, eso es de un hombre, alguien. Cuando se creó la religión católica, cristiana, en ese momento empezaron a formar, no sé, algo para decir, bueno, esto de esta manera hay que hacer, porque de esa manera estamos glorificando a Dios. Por ejemplo, los católicos, cuando ven algo relacionado a Dios, cuando pasan frente a una catedral, vieron que se hace la cruz, ¿no es cierto? O como si no hace esa cruz, parecería como que está profanando algo contra Dios o está ofendiendo a Dios, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese tipo de reglamentos humanos no son en realidad la palabra y el mandamiento original de Dios. Pero muchas veces los hombres tratamos a esas reglamentaciones humanas algo más importante que la palabra de Dios, como este caso. A veces las reuniones de vigilia, por decir algo,
Uy, te faltaste a la reunión de vigilia, ¿cómo puedes faltar? En fin, si bien Jesús a veces él tuvo que velar la noche porque tuvo que orar a Dios durante toda la noche, pero no es una obligación, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver que el hombre a lo largo de la historia del cristianismo, los líderes religiosos empiezan a crear sus propias reglamentaciones y hacen ejecutar como si fueran órdenes de Dios. Y que si uno no lo hace, como nosotros estaríamos infringiendo la palabra de Dios. Tenemos que entender muy bien que eso no es así. Es bueno, tiene buenas intenciones. El orar antes de comer es bueno. Hacer la reunión de vigilia también es bueno. El lavarse las manos antes de comer también es bueno. Pero eso no es algo como que te puedas acusar de pecador cuando no cumples esos requisitos. ¿Está claro esto? Me explico la diferencia entre lo que está aquí en conflicto entre Jesús y los líderes religiosos. Y tenemos que empezar a pensar también que nosotros muchas veces consideramos, somos como estos líderes religiosos. Por eso tenemos que tener muy claro qué es lo esencial del Evangelio, qué es lo esencial de la palabra de Dios, cuál es la intención original de Dios. Eso es lo más importante. Y cuando conocemos esa verdad nos hace libres también. Amén, amén. Bueno, vamos a la pregunta número 3 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Elisa, por favor. ¿Qué tipo de persona eran ellos según Jesús? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Bueno, Jesús compara con la palabra de Isaías cuando él profetizó acerca de los líderes religiosos hipócritas. Porque según los ojos de Jesús, ellos estaban siendo hipócritas. Si reemplazamos la palabra de Dios por reglamentos o tradiciones humanas, entonces estamos atentando contra Dios como los fariseos y los maestros de la ley. Por lo tanto, el darle más importancia a los reglamentos humanos, a las tradiciones religiosas, cristianas, humanas, eso es como atentar contra Jesús, contra Dios. Tenemos que darle más importancia al Evangelio mismo, a la palabra de Jesús y la intención de Dios, por qué nos ha dado ese tipo de reglamentaciones dada a Moisés. Y muchas de las cosas no le dio Dios a Moisés. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo que se lavara la mano antes de comer, por ejemplo. Entonces, tenemos que tener muy claro, porque el conflicto que está teniendo entre los líderes religiosos y Jesús, hoy día también lo estamos teniendo en la iglesia cristiana también, con la verdadera enseñanza evangélica de Jesucristo. Por lo tanto, no tenemos que darle mucha hincapié en las reglamentaciones o en los rituales religiosos de las iglesias. Son importantes, pero no tan importantes como el espíritu de las leyes y los mandamientos que le ha dado. Por lo tanto, esto trajo un malentendido entre estos judíos y Jesucristo. Porque los judíos le dijo a Jesús, tú Jesús, ¿has venido para quebrantar y para romper la ley de Moisés? Le preguntó. Y Jesús le dijo, no he venido para romper la ley de Moisés. No he venido a quebrantar la ley de Moisés, sino he venido para perfeccionarla. Eso es Mateo 5:17 dice eso. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darle un entendido más acabado de por qué le dio Dios esas leyes. ¿Cuál fue el corazón de Dios? ¿Cuál es la intención en realidad de fondo de Dios de habernos dado ese tipo de leyes a Moisés? ¿Cuál fue la intención de Dios? Eso es lo que vino Jesús a enseñarnos. Vamos a la pregunta número 3 siguiente. Pregunta número 3. A ver, Pastor Rafael, por favor. ¿Cómo era su vida ante Dios? Según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Amén, amén. Bueno, está muy clara las indicaciones de Jesús a los líderes religiosos, porque ustedes me están adorando en vano.
Porque todas las enseñanzas que ustedes están dando no son más que reglas humanas. Es decir, ustedes están de esa manera dejando de lado las leyes y los mandamientos de Dios, los mandamientos divinos, para hacer las tradiciones humanas. ¿No es cierto? Porque Jesús está haciendo referencia a este pasaje de Isaías 29:13, donde dijo que el Señor dice: este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Entonces está muy claro el error que están cometiendo los líderes religiosos. En vez de amar de corazón a Dios y entenderla espiritualmente de corazón, las intenciones de Dios, lo que simplemente alaba es de obligación, con sus labios, con su mano nada más. Adora a Dios en su apariencia externa, pero su corazón no lo adora. Su intención espiritual no le importa, sino como si fueran títeres, actúan nada más, pero en su corazón ni siquiera sabe agradecer a Dios, no sabe cuál fue la intención de enviar a su Hijo unigénito, en fin, no saben por qué Jesús ha venido. Es debido a esa ignorancia que su fe está siendo simplemente hipócrita. Vamos a la pregunta número 4. Pastora Rocío, por favor. ¿Qué mandamiento da Dios sobre los padres? Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Amén. Bueno, ustedes saben que ahí mismo abajo, en los pasajes del Antiguo Testamento, como está indicando ahí, como el Éxodo 20:12 o el Deuteronomio 5:16, dice Jesús que Moisés dijo, es decir, cuando Moisés dijo es porque Dios le dijo a Moisés, es decir, estos son mandamientos de Dios. Dios le dijo claramente: honra a tu padre y a tu madre. El de honrar a tu padre y a su madre no es simplemente considerarlo con respeto nada más, sino esta palabra de honrar también está el de darle, mantener a tu padre y a tu madre cuando ellos están viejos, ancianos. Eso también incluye. Tú deberás ser responsable por tu padre y por tu madre también. Eso está ordenado por Dios. No debes maldecir a tu padre o a tu madre. Porque hoy vemos a veces algunos crímenes donde los hijos por dinero matan a sus padres. Hemos visto muchas cosas, tantas desgracias. Por ejemplo, eso es algo que Dios prohíbe. No puedes matar, no puedes atentar, no puedes ni siquiera maldecir. Entonces, ni que puedas atentar contra tus padres. Ya para evitar eso, Dios dijo directamente: ni siquiera puedes atentar con palabras a tus padres. No podrás ni siquiera maldecir a tus padres, dijo Dios. Porque aquel que maldice a sus padres, lo deberás apedrear y condenarlo a muerte. De esta manera, Dios le está dando una responsabilidad a los hijos de mantener a sus padres y también de respetarlos y de no atentar contra ellos. Porque es un mandamiento de Dios. Y ahí están los mandamientos abajo. Pero ¿qué pasó en la época de Jesús? Bueno, los hijos que ganaban mucho no querían pagar eso a sus padres, que estaban ancianos, a lo mejor ya débiles sin poder trabajar. En esa época era muy difícil la vida, no era como hoy día. Entonces, los hijos tenían, según la obligación que le dio Moisés, de mantener a sus padres. Y ellos, los hijos, para liberarse de esta obligación, lo que dicen es aprovechan, se basan en unos mandamientos del Talmud, en el cual que dice: bueno, eso que tienes en tus manos, si tú eso lo destinas para ofrecer a Dios, a eso se llama corbán. ¿Qué es corbán? Corbán es consagrar una riqueza, animales, comida, dinero, material, algo lo consagras para Dios. Entonces, algo así tú consagras para Dios, eso debe ser usado para ofrendar a Dios, no para otros propósitos. Por lo tanto, si tú lo consagras para Dios, no puedes darles a tus padres ni siquiera, porque debes darlos a Dios nada más. Entonces, aprovechando de este reglamento, los hijos lo que hacían era decir: bueno,
ganó, recibió el sueldo. Decía, bueno, este sueldo ahora es corbán. Entonces nadie lo puede tocar, ni siquiera mis padres pueden tocar. Entonces, de alguna manera, están evadiendo, infringiendo, buscaron una manera de evadir el mandamiento de Dios con el reglamento humano. A eso está en este momento Jesús condenando y está criticando Jesús. Está claro, hermanos, cuál es este momento el tema del corbán. Porque este es el mandamiento de Dios, pero no lo querían cumplir. Vamos a la siguiente pregunta número 4 para aclarar más sobre esto. A ver, Samuel, por favor. ¿Cómo los judíos lo anularon por la tradición del Corán? Porque ellos apreciaban las tradiciones más que los mandamientos de Dios. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haber necesitado el Corán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En este caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni su madre. Así, por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Amén, amén. Muy bien, gracias, Samuelito. ¿Están claros, hermanos? Creo que esta palabra de Jesús está poniendo más claro del mal uso del corbán, que es en realidad, en definitiva, el corbán son reglamentos de los líderes religiosos, de los rabinos. Y aprovechándose de ese reglamento, están anulando, infligiendo y desobedeciendo la palabra de Dios, para no obedecer a esa palabra. Bueno, Jesús está justamente en este momento condenando esa maldad, digamos, que estaban haciendo con la palabra de Dios. Por eso, dice, según la tradición de los ancianos, si uno declara corbán, es decir, si uno lo consagra como ofrenda a Jehová, algo, eso debe ser usado para ofrecer a Dios únicamente y no puede dar a los padres. De esa manera ellos se estaban liberando de la obligación de dar a los padres y de liberarse de mantener y de soportar a los padres. Bueno, vamos a la parte número 2. Pregunta número 1. Misionero Sergio, por favor. ¿Qué hace a los hombres impuros según la palabra de Jesús? De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escuchamos todos, dijo, y entienden esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Amén, amén. Bueno, hasta ahora todo el pueblo que estaba a su alrededor, escuchando la discusión entre los líderes religiosos y Jesús, quedaron un poco desconcertados. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿qué debemos hacer? Entonces ahí Jesús está mirando a la multitud y le está aclarando y cuál debe ser ahora la ordenanza que Dios le está dando a ellos. Dice ahora Jesús claramente, entiendan esto, dice a la multitud. Nada de lo que viene de afuera, nada de lo que ustedes comen pueden contaminar. Eso no te hará pecador, sino lo que contamina es lo que te sale de tu corazón. Tu maldad de tu corazón es lo que te hace pecador y no de lo que tú comes. Entonces, esta es la aclaración que Jesús le está dando. Entonces, Jesús está llevando al plano espiritual el conflicto de los líderes religiosos porque ese era el espíritu de la ley dada a Moisés. Los pecados de la persona es lo que realmente lo hace impuro para Dios, ante los ojos de Dios. Y el pecado es lo que contamina a los demás también, se va contagiando ese pecado. No la comida, no por no comer con las manos limpias, digamos. Entonces está Jesús dando explicaciones espirituales, cuál es el contenido, cuál es el espíritu de esa ley que le dio Dios a Moisés. Vamos a la pregunta 1 siguiente. Ailín de Buenos Aires otra vez. Adelante, Ailín. ¿Por qué nada de lo que entra en un hombre de afuera puede hacerlo impuro? Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho.
tampoco ustedes pueden entenderlo. Les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la electricidad. Con esto Jesús declaraba listos todos los alimentos. Amén. Bueno, aún así, cuando ellos entraron a una casa, ni siquiera los discípulos todavía entendían y todavía seguían desconcertados. Y Jesús otra vez le aclara, no contamina esto porque todo lo que ustedes comen no llega a contaminar tu corazón. Es decir, la comida no te va a hacer pecador. Porque hoy comiste o porque hoy te desayunaste vas a ser pecador. No, la comida no te hace pecador, está diciendo Jesús. Sino tus pensamientos pecaminosos de tu corazón es lo que te hace contaminar. Por lo tanto, Jesús te está diciendo, no hay problema con los alimentos. Los alimentos no es el problema. El problema son los corazones del hombre. Los alimentos son sagrados. Los alimentos son algo dado por Dios. Los alimentos son puros y no pueden contaminar al hombre. ¿Por qué? Porque no entran en el corazón de uno. Y acá lo más importante es que Dios mira el corazón antes que nada. Dios no mira tu apariencia. Dios no mira con cómo estás vestido. Dios mira antes que nada cómo es tu corazón ante Dios. Eso es lo que solamente Dios te mira. Por lo tanto, si uno quiere ser realmente delante de Dios considerado como santo, tenemos que tener un corazón limpio y purificado. Amén. Vamos a la pregunta número 2, siguiente. A ver, hermana Laura, por favor. Amén, pastor. ¿Cuál es el origen de las impurezas del hombre? Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios. Amén, amén. Todo lo que sale del pensamiento humano es lo que realmente contamina al hombre. Es lo que hace malo al hombre, lo que hace impuro al hombre, lo que hace pecador al hombre. No lo que come. Entonces, la impureza del hombre se debe en el corazón. Por eso también lo dice en Génesis 6:5, si ustedes ven aquí, Génesis 6:5, dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, ahí está el pensamiento, ahí estaba el problema por cual Dios tuvo que mandar el diluvio. Sus pensamientos estaban siempre tratando de ver, a ver, ¿cómo puedo hacer el mal? Siempre estaban pensando día y noche, ¿cómo puedo desobedecer a Dios? ¿Cómo puedo hacer lo que yo quiera y no lo que Dios quiera? Bueno, ahí estaba el problema del hombre. Y si leemos Jeremías 17:9, también dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio, dice. ¿Quién puede comprenderlo? Por lo tanto, dice, más que nada, limpia tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia. Por lo tanto, es importante siempre tener un corazón puro, un corazón que pueda ser aprobado ante los ojos de Dios. Tenemos que preguntarnos hoy día, hermanos, a ver, este pensamiento, este corazón que tengo hoy día, si Dios me mira, ¿me aprobará? ¿Me dirá que soy santo delante de Él? Bueno, esa pregunta tenemos que hacernos todos los días, en todo momento, en siempre, antes de hacer todo tipo de actos. Cualquier acto, tenemos que pensar, esto que tengo en mi corazón, este pensamiento que tengo, ¿Dios lo aprobará? ¿Jesús lo aprobará? Bueno, esa sería la pregunta del millón. Vamos a la pregunta número 2, siguiente. Voy a pedir al hermano Aldo, por favor. ¿Por qué del corazón sale el origen de los pecados? Amén. Amén. ¿Puede leer, por favor, hermano Aldo, Romanos 1:21? Sí. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en su razonamiento y se les oscureció su insensato corazón. Amén. Aquí está la definición de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es lo que realmente le ofende a Dios? Es esto, Romanos 1:21. Así que cada vez que nosotros tenemos que empezar a
evaluar a nosotros mismos, hacer una autoevaluación de nuestro corazón, tenemos que leer el Romanos 1:21 y preguntar, a ver si estoy cometiendo este error en mi corazón. A ver si en vez de glorificar a Dios, me estoy glorificando a mí mismo. A ver si me estoy vanagloriando a mí mismo. A ver si persigo no la gloria de Dios, si estoy persiguiendo mi gloria. A ver si en vez de gratificar a Dios, estoy tratando de buscar mi gratificación o mi placer. A ver si en vez de buscar a Dios, estoy buscando el dinero. A ver si estoy dándole más importancia a las cosas de Dios o a mis cosas o a mi familia o a mis hijos. Siempre esta pregunta. Entonces, al fin de cuentas, todo lo que yo estoy gozando, mi vida, mi familia, mis hijos, mi dinero, mi trabajo, mi vida, todo debemos gracias a Dios. Entonces, si nosotros tenemos que dar gracias a Dios es a quien debemos realmente glorificar, honrar y dar gracias por todo lo que estoy gozando. Pero en lugar de hacer eso, la gente, ¿qué hace? Se extravía en sus inútiles razonamientos, en sus pensamientos equivocados, de querer alejarse de Dios y buscar sus propios objetivos en su vida, sus propios pensamientos de éxito. Entonces, esto que les trae un oscurecimiento y una insensatez de su corazón. Así que Romanos creo que 1:21 está muy claro cuál es el origen del problema del pecado del hombre, de dónde falla el hombre. Así que es un versículo realmente para dejarlo bien remarcado y hacernos una autoevaluación en todo momento. Pregunta número 3, la hermana Carolina, por favor. Hablemos sobre los malos pensamientos que salen de los hombres y los hacen impuros. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Amén. Bueno, seamos un poco francos, honestos. ¿Quién de nosotros somos libres de estas palabras que hermana Carolina acaba de leer? ¿Quién puede decir, no, yo no tengo nada que ver con todo esto? Puedo decir que realmente yo no tengo nada que ver con pensamientos impuros. Puedo decir que soy libre de una inmoralidad sexual, pensamientos promiscuos, o que soy libre de pensamientos de robos. A veces cuando hablamos de robo, dicen, no, yo nunca robé a nadie. ¿Seguro? ¿Nunca has robado a nadie? Yo le pregunto. No, yo nunca, tal vez no hemos robado dinero o pertenencia de otro, pero tal vez hemos robado felicidad a otro. ¿Quién no robó felicidad a otro? Cuando uno se enoja, estamos robándole la felicidad a otro. Cuando nosotros robamos, tal vez sueños a otro. Cuando también truncamos sueños a otro, también estamos robando esos sueños a otras personas, al prójimo. En muchas ocasiones también nosotros cometemos robos sin querer. Homicidios, hablamos de que si bien yo nunca maté a nadie, pero Jesús mismo dice, todo aquel que odia a un hermano o hermana ya ha cometido homicidio. Adulterios, si aquel que tiene pensamiento de lujuria en su corazón, si uno pasa en su mente pensamiento de lujuria cuando ve pasar mujeres, eso también estamos cometiendo adulterios. Palabra de Jesús. Avaricia, maldad, el engaño, tratar de engañar a alguien, o el libertinaje, envidia, la calumnia, arrogancia. ¿Cuántas veces estamos también siendo arrogantes? El ser arrogante es también darle prioridad a mis pensamientos que la palabra de Dios. Eso es arrogancia, habíamos aprendido. O la necedad es de desobedecer la palabra de Dios, eso es necedad. En fin, todos estos, nadie del mundo se salva de estos pecados. Por lo tanto, la palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que no hay justo ni siquiera uno, que todos somos pecadores delante de Dios. Todos estos males vienen del adentro
del corazón y del pensamiento viene para de esa manera contaminar a la persona. El odio de Caín es lo que produjo el asesinato de Abel. Y la codicia por el poder de Roboam trajo la división de Israel en dos. El adulterio del rey David con Betsabé ha matado a inocentes. En fin, fíjense, aún así, los líderes más importantes, figuras importantes de la Biblia también son pecadores. El pecado de un corazón impuro lleva a cabo actos impuros, engendra actos del pecado. Por lo tanto, antes de que esto dé fruto, tenemos que empezar a limpiar de corazón antes que nada. Por lo tanto, es importante esta enseñanza de Jesús contra los líderes religiosos. No es importante lavarte la mano. Lo más importante es preocuparte antes que nada de limpiar tu corazón. No las manos. Limpia tu corazón. Sé libre de pecado. Eso es lo más importante. Y eso que de limpiar el pecado, ¿qué es lo que quería hacer? La ley de Moisés quería limpiar del pecado, no pudo. No pudo ser perfecto en limpiar, no por actos, sino esa limpieza lo hizo, lo perfeccionó. ¿Quién lo perfeccionó, hermanos? Esa limpieza del pecado lo perfeccionó Jesucristo. Por lo tanto, Él vino a perfeccionar la ley. Lo que la ley no podía, vino a hacerlo Jesucristo. A través de su muerte y su derramamiento de la sangre en la cruz para limpiar nuestros pecados. Gloria a Dios. Amén. Amén. Pregunta número 4, hermana Elisa, por favor. ¿En qué debemos esforzarnos antes de preocuparnos en ser limpios por fuera? ¿Cómo podemos ser limpios de corazón? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de todas maneras. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras nos santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin manchas a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras de que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Amén, amén. Bueno, en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés estaba diciendo, si tú cometiste pecado, tienes que traer un animalito para sacrificar. Con ese animalito tenés que entregarlo al sacerdote. Todo esto aprendimos en las clases anteriores cuando aprendimos Éxodos. ¿Se dan cuenta? Toda la ley antigua estaba dando indicaciones de cómo uno debe ser limpiado de sus pecados. Pero ese limpiar de su pecado a través de la sangre de los animales, de los machos cabríos y de toros, todo eso era momentáneo. Era válido por una sola vez. Pero si uno pecaba otra vez, tenía que llevar otro animalito otra vez. Por lo tanto, no era perfecta esa ley para limpiarlo. Pero dice la palabra de Dios que ahora sí, para siempre, y una vez para siempre, dice aquí, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, porque en la antigüedad el sumo sacerdote solamente tenía que entrar con la sangre de estos animalitos purificados en el lugar santísimo una vez por año, porque si entraba más de una vez por año se moría directamente. Entonces, en ese lugar conseguía cada año el perdón de pecados por el pueblo. Pero ahora Jesús, una vez para siempre, con su muerte y con su derramamiento de sangre en la cruz, con esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, limpió para siempre, para siempre. Y ahora no tenemos que nunca matar a algún animalito para perdonar nuestros pecados. Pero sí tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos que matar animalitos, pero sí tenemos que confesar nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9. Lo que sí tenemos que hacer es arrepentirnos, hermanos. O sea, todo dice, pero si nosotros aprendemos Levítico, se darán cuenta
cuán complicado era realmente conseguir el perdón del pecado a través de ese ritual que Dios le mandó a Moisés. Por eso aprendemos Levítico. Tanto cuando más aprendemos Levítico, más gracia de Dios nos va derramando, porque Dios hoy simplemente resumió todo esto en un solo acto de un genuino arrepentimiento y confesión de nuestro pecado ante Dios y un cambio de nuestro corazón y de acto. Eso es todo. Y de esa manera, confiando en la sangre de Jesús, en ese perdón, cuando hacemos ese acto de confieso a Dios y de arrepentimiento, confiando en la sangre que no yo derramé, que yo tenga que derramar con un animalito, sino que Cristo, el Hijo de Dios, ha derramado por mí, con esa sangre que Él derramó, da la validez de ser liberado de todo perdón de pecado, de todo el pecado, para que sea uno perdonado y ser limpio de toda maldad. Entonces nos damos cuenta de toda la Torá, cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es esa bondad de Dios de darle ese perdón, de inclusive sacrificando a su Hijo único, a su propio Hijo, en la cruz, por mí. Yo era el malvado, yo era el pecador, pero Él sacrificó con su propio sacrificio de su Hijo amado, unigénito, para que uno pueda ser perdonado y limpiado. Y si aún todavía cometo un error, hoy día también me arrodillo ante Él y ante su grandeza y ante esa cruz de Jesucristo, y nos arrodillamos para pedir el perdón de nuestra falta y nuestros pecados y nuestra ofensa contra Dios. Cuán grande es ese amor de Dios, cuán grande es ese perdón de Dios, ese perdón que tuvo que pagar con la vida de su Hijo unigénito Jesucristo. Por eso damos gracias, por eso agradecemos otra vez infinitamente, día tras día, cada vez que nosotros leemos estas palabras de amor de Dios, no podemos dejar de emocionarnos. Damos gracias a Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quisieran que entonces redondear un poco la lección de hoy. En el recuerda, primer punto dice, no debemos dar más importancia a las normas hechas por el hombre que los mandamientos propios de la palabra de Dios. Punto 2 dice, no debemos usar la palabra de Dios para mi propio beneficio, sino para la gloria de Dios. En tercer punto dice, antes de preocuparnos por ser limpios por fuera, debemos procurar de ser limpios de todo pecado en nuestro corazón, arrepintiéndonos genuinamente ante Dios y confiar en esa sangre preciosa de Jesucristo que fue derramado en la cruz para purificarnos de todo pecado hoy día, para hacernos su pueblo santo de Dios. Amén. Amén. Entonces estamos con esto claramente hoy día entregando nuestro corazón para poder realmente acatar a este espíritu de la ley de Moisés. No en los pormenores de qué cumplir, qué no cumplir, sino lo importante es entender este espíritu y obedecerla como tal. ¿Y cuál es más importante que en este momento? Entonces, hermanos, agradecer a Dios por ese enorme amor que derramó en la cruz de su Hijo unigénito. Amén, amén. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y demos gracias al Señor. Con todo corazón ahora, Señor, hemos comprendido, Señor, en esta noche, cuál fue ese espíritu amoroso, Señor, de habernos dado esas leyes a través de Moisés. Y el hombre fue creando sus propias reglamentaciones para dejar de lado obedecer el espíritu de la palabra de Dios. Señor, no nos permita que el enemigo nos engañe de esta manera, en preceptos o en ritos religiosos, Señor, y sin entender ese verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo, que es la cruz de Calvario que tú has cargado en mi lugar, Señor. En esta noche, nuevamente, mi Señor amado Jesucristo Salvador, te agradecemos que el Espíritu Santo derrame en este momento estas gracias, este corazón liberado, este corazón agradecido. Con lágrimas agradecemos, no nos alcanza palabra para agradecerte, Señor, por lo que has hecho en la cruz por mis pecados. Bendícenos, Señor, transfórmanos en hombres puros de corazón,
para que podamos realmente servirte a tu bondad y a tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendice a tu pueblo que está en este momento decididos a obedecer estas palabras, tal como tú lo dices, Señor. Queremos ser fieles a las palabras y las enseñanzas de Jesucristo. Enséñanos, Señor, a obedecerte nuevamente y a ser fieles a tus mandamientos, Señor. Y no realmente darnos por las enseñanzas y por las normativas humanas, Señor, sino salir a glorificarte obedeciendo la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, bendícenos, Señor, en esta noche. Transfórmanos en tu santo pueblo a través de la sangre preciosa. Derrámanos nuevamente. Derramamos y los cubrimos nuevamente con tu sangre preciosa para purificar nuestro corazón, de ser libres de todo pecado, quedar puros, pulcros, blancos como la nieve, Señor, blancos totalmente de todo pecado y ser un pueblo santo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, purifícanos y utilízanos para tu gloria. En el nombre amado, glorioso, santísimo de nuestro amado Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.